tenemos un programa especial entonces que se trata de una celebración, ya que próximamente Batman cumple 80 años. Habrá una serie de actividades en la UNAM que más adelante les voy a platicar. El día de hoy me acompaña David Cuenca. David, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, es un tema bastante interesante porque fans de Batman hay muchísimos. Me comentabas también que hay gente que por el contrario a lo mejor lo detesta. Este mundo está lleno de muchas pues encontrones, ¿no? Entre Claro. lo que los fans quieren, pero bueno, vamos a comenzar hablando de este personaje que sin duda crea muchísima expectativa en distintas ramas, ¿no? Y se puede analizar desde muchos puntos de vista. Vamos a comenzar con la pregunta obligada. ¿Quién es Batman? Batman es un símbolo para la sociedad contemporánea que ha vivido sobre todo en sociedades donde hay gran injusticia y sobre todo grandes niveles de urbanización que han llevado grandes asimetrías y problemas de crimen, económicos, etcétera. Entonces Batman representa justo esa posibilidad de encontrar una figura que puede solucionar esos problemas, un héroe que puede ayudar a que esa carga de vida tan difícil sea más llevadera. Batman es una figura ficticia, obviamente. Batman nace en 1939, es un cómic muy importante. Pero algo muy importante aquí es que a pesar de que es una figura que no existe, muchos lo llevamos en nuestros corazones. Somos fans de Batman. Yo soy Batman. Soy Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I am Batman. I am the Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Batman es una figura también que nos ha acompañado desde la infancia, por ejemplo a mí y a muchas personas que yo conozco, y nos ha guiado, nos ha inspirado por los valores que maneja. Este personaje ficticio, a diferencia de otros superhéroes en el universo de DC o de algunas otras empresas, a diferencia de otros, no tiene poderes. Él no tiene un anillo mágico, no tiene un mazo, no vuela, digamos. Claro. Tiene tecnología. Pero lo más importante de todo esto es, digamos, me parece, su superpoder es la capacidad de autocontrol que tiene, la autodisciplina que hace de su vida siempre algo digno de verse y algo digno de admirar, y que me parece los fans de la saga siempre vamos siguiendo esa parte, ¿no? Es como un modelo a seguir para nosotros. Para ti, ¿quién ha sido en todo este universo? Hablábamos de que hay muchísimas películas, algunas que son independientes incluso. ¿Quién ha interpretado, y esto a modo personal, al mejor Batman? Bueno, a mí al mejor Batman hasta ahorita Christian Bale, francamente. No solo porque él expresamente caracterizara de forma profunda la parte más oscura de este personaje y que le quitara de alguna manera el mote jocoso que le había dado Tim Burton, Michael Keaton actuando en sus películas. Claro. Lo que hace Christian Bale es darle una profundidad al personaje tal, donde nos muestra justo cómo hay un quiebre, hay una caída, hay un levantamiento de un ser humano y un renacimiento, hay una poiesis de una figura que antes era humano. Lo que hace Christian Bale es que nos refleja la posibilidad de que todos podemos ser en realidad superhéroes, pero necesitamos esos dos grandes atributos que te mencionaba, la autodisciplina y el autocontrol. Creo que esas son las dos grandes cualidades que hacen de Christian Bale el personaje que es. Además, él es tan disciplinado como actor que ha logrado hacer del personaje encarnarlo de forma precisa, me parece más ampliamente, sobre todo a los cómics que han surgido desde los 90 para acá. Él marca mucho esa parte, ¿no? Si bien están Adam West, hay otros actores que han hecho parte importante del Batman desde los años 60 hasta la actualidad. Creo que Christian Bale cristaliza la esencia general de todos los momentos que ha tenido Batman. ¿Por qué celebrar entonces a este personaje? Me decías que lo que le caracteriza como superhéroe son estos valores y que además se enfrenta a un mundo caótico, pues lo vemos expresado en Ciudad Gótica, pues es la madre de todo el caos. Claro. ¿Qué elementos le vuelven singular a este superhéroe? Pues primero, él no mata. Es uno de los personajes que no asesina a los villanos o a los criminales que va a atacar. Okay. Aunque en realidad eso es habría que hacer un pequeño paréntesis, porque al inicio él sí utilizaba armas e incluso asesinaba. Okay. Posteriormente al personaje le fueron cambiando los atributos hasta hacerlo alguien incorruptible, digamos, y utiliza la moral en términos de la justicia de las leyes occidentales también. Ese atributo de no matar creo que es algo fundamental del personaje que lo hace único a otros
a otros miembros de la Liga de la Justicia, a otros personajes de los universos de superhéroes que existan, ¿no? Además, Batman lo que tiene es que él nace producto de un gran problema emocional. Sus padres mueren, son asesinados por un criminal, y justamente en ese momento nace Batman. Batman nace a partir de una catástrofe, y ese miedo que tiene él no solo ante la criminalidad y no poder hacer nada al respecto, sino ante la figura del murciélago, hacen que su figura se envista de ese carácter único. Ese personaje hace cuestionar incluso quién es más importante o cuál es la faceta la faceta principal de este personaje, Bruce Wayne o Batman. ¿Quién es la máscara de quién? Si tú te fijas, Bruce Wayne es un filántropo, millonario, que se dedica a hacer fiestas incluso, y que la pasa pues en un libertinaje, si lo podemos pensar así. Sin embargo, Batman es todo lo contrario, es alguien que va a luchar contra la injusticia, contra los criminales, y va a buscar por todos los métodos posibles, tecnológicamente hablando, resolver casos. Son dos personajes muy distintos, pero tú te pones a pensar cuál tiene más carga emocional, de líbido, y quién es el personaje que se come a quién, claro. ¿Batman o Bruce Wayne? Esa es otra parte muy importante. Si bien otros superhéroes tienen un alter ego, Batman no logra distinguir uno, cuál en realidad es el más importante, o cuál es su lado B, digamos. ¿Cuál es el que se oculta, el humano o el de la máscara? ¿Y ese qué mensaje nos puede dar a las personas? Claro, por supuesto. Primero, es muy entendible la parte de la máscara y del personaje que construye del murciélago, porque tú logras alcanzar a entender que hay situaciones en las que la justicia no se lleva a cabo a través del marco legal. Tiene que golpear, tiene que torturar, tiene que amedrentar incluso para poder obtener su, digamos, solucionar algún caso o algún crimen, ¿no? Esto lo tiene que hacer a través de la máscara, lo que representa que en ocasiones, no siempre, se van a solucionar por la vía legal o jurídica algunos conflictos que la sociedad lleva a cabo. Ahora, por otro lado, Bruce Wayne adopta niños y no tiene ningún problema, ¿no? Te hace pensar que quizás tiene una trabajadora social o alguien que le está ayudando obviamente a saltarse el sistema para poder adoptar una y otra vez a los Robins en este caso, ¿no? Y eso es justamente también otro de los elementos muy importantes que hacen de Bruce Wayne alguien que no logras tú determinar cuál es su objetivo de vida, cuál es su sentido de vida. Más bien es como esa dispersión, y el que tiene un objetivo más concreto es el hombre detrás de la máscara. Claro. Y fíjate qué interesante es eso, porque cuando ponemos en polémica al personaje y que se dice incluso, ya lo escuchábamos aquí antes de grabar, que Batman sea gay, que sea el superhéroe gay y todo este tipo de situaciones, también lo hacen con Capitán América, claro, por ejemplo, de otro universo y todo. ¿Qué ocurre aquí? Es, en tu opinión, no digamos correcto o incorrecto, pero sino viable el posicionar a este personaje ahora en otro contexto? Sí, eso es una tendencia que no es algo novedosa, me parece que es algo que ya tiene muchos años y que deriva obviamente del zeitgeist, del espíritu de la época, en donde si hay alguna, digamos, ideología, en donde se van llevando a cabo ciertas acciones o se van tomando ciertos puntos de vista radicales a favor o en contra, los personajes de las industrias creativas, como es el caso del cómic, la animación, el videojuego, poco a poco van a mostrar esos atributos porque la sociedad misma está empujando a ello. Entonces, los personajes del cómic no solo resultan de la sociedad, sino al mismo tiempo proponen nuevos esquemas en la misma. Claro. Aquí es importante dar cuenta de que sí, a lo mejor el Capitán América en algún momento lo van a volver gay, o van a volver en un momento la polémica que ya se dio, sobre todo en los 90, sobre Batman, y la posibilidad de que este fuera gay, al tener tantos hombres, tantos jóvenes que él adoptase en su casa, y no sabemos qué están haciendo ahí en su casa, ¿no? Solo sabemos que se los están matando incluso, y que los únicos que sufren es la familia de Batman, pero legalmente no hay nada alrededor que vaya sobre él también, ¿no? Entonces, estas polémicas se dan siempre al calor de la propia sociedad fuera de esas industrias. No es nada raro que en algún momento en donde haya quizás mayor libertad intergénero, quizás Batman se vuelva multicolor, ¿no? O sea, claro, más allá de gay, etcétera, ¿no? O que asuma cierta ideología política en algún momento coyuntural que favorezca alguna figura política. ¿Eso ha ocurrido en algún otro momento? Por supuesto, en el caso del
Te lo voy a poner con Spider-Man primero para reflexionarlo. Claro. Cuando estaba Obama, expresidente Obama, en campaña, utilizaron a Spider-Man para hacer de él una figura que apoyase a Obama y sus propuestas políticas. Sí. Incluso había un cómic en donde aparecían y se tomaban una fotografía en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? En el caso de Batman, también él ha desafortunada o afortunadamente, dependiendo de los fans, ha tomado parte en la coyuntura política. Si bien desde los años 40, en la guerra mundial, etcétera, tomó una cierta postura, se le vio golpeando a unos ciertos miembros de algún partido nacionalsocialista, en todo caso, o se le vio en pro de una ideología, sobre todo la occidental. Actualmente ya ha tenido menos carga, menos posicionamiento, es un logro muy importante, pero no necesariamente por eso queda exento esta figura de que en algún momento lo puedan utilizar como una pieza para algún interés ideológico en particular. Y qué difícil o complicado que eso llegase a ocurrir, ¿no? Los que más sufren, ¿quién serían en este caso? Los fanáticos. Yo creo que los fans somos los que más vamos sufriendo, no solo los cambios de creativos, de artistas que diseñan, los dibujantes, sino estas corrientes de pensamiento, estas formas de vivir, de sentir en la sociedad, que nos hacen ver a nuestros personajes en un ir y bajar, ¿no? Cuando querían en una cierta época que los superhéroes murieran, pues Batman también sufrió. La caída del murciélago es un momento importantísimo dentro de la industria DC que levantó muchísimo en términos económicos a esa empresa y los cómics se vendían como pan caliente. Vemos a Bruce Wayne cuando Bane le rompe la espalda, la columna vertebral, todo este gran fenómeno que padeció. 4 volúmenes increíbles. No hago mucho comentario sobre eso, pero sí te lo menciono rápido. Todos los asesinos de Arkham y los locos psiquiátricos se escapan, Bane los deja escapar, y Batman tiene que enfrentarse a todos ellos sin descanso para lograr capturarlos. Sin embargo, él ya no puede. Llega un momento en donde llega a su baticueva tan cansado de tantos días de estar peleando. Bane lo único que hace es darle 2 golpes, le quiebra la columna y lo avienta, lo arroja para que todo el mundo lo vea. Y entonces aquí vemos una transición en la franquicia, eso es muy importante. Y eso que dices de la transición también trae de fondo pues la simbología y la importancia del murciélago. Hay que quedarnos por el momento aquí, tenemos que hacer un corte, ¿te parece, David? Por supuesto. Muchas gracias, ya saben, no le cambien, seguimos entonces hablando de Batman en su aniversario número 80. La UNAM celebra a Batman con una agenda muy especial. Conferencias, mesas redondas, funciones de cine, teatro, una radionovela, programas y ciclos de cine televisivos. Participa en el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Felices 80 Batman de la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, Fomento a la Lectura, del 30 de marzo al 5 de abril. Consulta cartelera en catedrapacheco.unam.mx. Seguimos platicando acerca de este personaje, ya David nos daba una idea bastante interesante que no voy a dar más preámbulo, por favor continúame diciendo. Estábamos hablando justo de este elemento de la figura del murciélago. Así es. Algo que me gustaría a mí señalar es que a mí a título personal, independientemente de que lo hagan gay, de que hagan una transición ideológica, cultural, de cualesquiera naturaleza del personaje, me parece fantástica que jueguen y que se atrevan a romper, digamos, los cánones, pero también siempre hay que tener en cuenta una cierta matriz cultural básica que el personaje ha tenido. Y si esa no se respeta, incluso los fans ya no consumen el producto. Claro. Muchos fans se van por otro lado. ¿En qué consiste esta matriz? ¿En qué consiste este núcleo, digamos, del discurso de lo que es Batman? Batman, más allá de que mata o no mata, de que Batman sea una figura que todos reconocemos, tiene unos ciertos aliados. La policía. El comisionado Gordon es algo muy importante, con el que sin él no existiría gran parte de la trama como la conocemos. Ahora, su hija es importantísima, Bárbara, sobre todo en la broma mortal cuando le dan un balazo al Joker y la deja paralítica, y todo este proceso de recuperación que tiene, donde él también sufre porque él está enamorado de ella, Batman, y justamente es alguien seminal en esta
en este núcleo. Pero Batman no podría ser, me parece lo más importante, sin los villanos. Batman no tiene el peso que tiene si no es por la cantidad de personajes que están involucrados con él y que son la verdadera antítesis del murciélago. Claro. Aquí hay que tomar en cuenta que si bien yo hablaba de ese personaje que tiene su alter ego, su alteridad, digamos, su yo alterno, que es Bruce Wayne y Batman, en realidad el verdadero peso sobre la dualidad del bien y el mal y muchos caracteres que hay en la obra cae sobre esos villanos. Pensemos en Dos Caras, por ejemplo. Este gran personaje pues era algún momento parte de la justicia, él era un fiscal, incluso fue quien llevó a cabo el juicio contra uno de los grandes narcos o capos del universo de Batman, ¿no? Sin embargo, le arrojan ácido y entonces él queda dividido su rostro prácticamente en dos. Y él sufre justamente este problema donde genera una disociación de personalidad, que es una patología, es un problema mental. Y además de ese problema de tener dos personalidades en un solo cuerpo, él deja todo a la suerte a través de una moneda. Te mato o vives, depende de cómo caiga la moneda. ¿Qué problema tan fuerte en términos morales tiene que ver con que caiga todo o recaiga en la suerte? No puedes dejar a la suerte cuestiones éticas y morales, ¿no? Piensa en otros personajes como el propio el Espantapájaros, ¿no? El Espantapájaros era un científico famoso en Arkham que se dedicaba a investigar sobre el miedo. Y a tanto llega que él mismo genera un propio gas del miedo para hacer que las otras personas, sus peores fobias, las vean y las representen y aparezcan ante ellas, ¿no? Llevar a cabo todo eso hace que él mismo pruebe su propio gas del miedo y entonces caiga víctima de sus propios miedos, ¿no? Otros personajes, Edward Nygma, el Acertijo, ¿no? Este es un narcisista extremo que deja pistas siempre en los crímenes que comete, como en el caso del asesino del Zodiaco, lo podemos ver fuera del mundo de esa industria creativa, ¿no? Gente que dejaba una huella para que los demás reconocieran ahí que era parte de sus que era un crimen y que además quiere que lo atrapen. Y además es tan narcisista que él sabe que no lo van a atrapar porque deja acertijos. Bueno, todos los personajes, incluidos el más importante, que es el Joker, tienen esa carga psicológica que es algo que hace el contrapeso de Batman. Batman es la justicia, aunque tenga incluso que a veces superar ciertos patrones de lo que es las normas legales para llevar a cabo sus casos, resolverlos, ¿no? Pero estos están totalmente fuera de la justicia. Incluso el Joker como personaje, si tú lo logras identificar bien, él no tiene moral, no tiene ética y está totalmente fuera de cualquier dirección de racionamiento o de enclaustramiento de cuadro clínico. Que incluso las acciones que él lleva a cabo no son con el fin de algo, solamente quiere él el caos. Es caos, digamos. Aunque el personaje ha cambiado del mundo del cómic, porque tiene dos orígenes incluso de cómo supuestamente pudo haber creado el Joker como tal. Más o menos en la evolución que han hecho el personaje a lo largo del tiempo, se ha visto cómo obviamente se ha vuelto más esquizoide. Y hay algo muy importante, el asilo Arkham. No es una cárcel, es un asilo psiquiátrico para enfermos mentales. Entonces, todos los que están ahí y con los que ha combatido Batman, son enfermos mentales. Y Batman tiene una antítesis misma, que es el hombre murciélago, que es un trauma mental que él mismo ha generado, bueno, que él mismo ha desarrollado para que los demás sientan ese miedo, esa animadversión a sus fobias, y se representa cuando está él frente a otros encapotado y utilizando sus herramientas para parecer un murciélago que vuela, etcétera, ¿no? Creo que una parte muy importante del personaje de Batman es también los símbolos que lo ayudaron a construirse como es. El murciélago, ¿no? En oscuro, y esta batiseñal, que eran siempre herramientas que utilizaba la justicia para invocarlo, ¿no? Ese llamar al personaje hace algo muy importante, hace que la gente sienta un cierto confort al saber que alguien dentro del mundo del cómic los va a ayudar, que alguien ya va a estar ahí para ofrecerles una cierta satisfacción sobre un crimen o algo que está pasando. Distinto a lo que ocurre con otros superhéroes quizá porque es el anonimato total, es ocultar la persona que son y... Sí, incluso hasta los tildan de criminales como Spider-Man, tiene que estar ocultándose porque los mismos diarios
lo tildan a él de que es el que comete los crímenes y que es un paria, digamos, ¿no? A pesar de que es un jovencito que obviamente pues está tratando de sobrevivir en freelance, está creciendo y con sus poderes ayudando a la sociedad de forma anónima, aunque éste no lo quiera. Ahora, Batman también tiene esa parte de alguna manera, pero de manera distinta, reflejada, porque él podría ser un millonario y ya, pero eso no es suficiente para alguien que tiene esa fijación. A eso me refiero con esa empatía que tiene con los criminales y que lo complementan. Él tiene también una fijación profunda mental que hace que quizás esté muy cerca la línea divisoria entre él y otros personajes. En los años 60 eso no era así. Adam West, cuando caracterizaba un Batman, tenía un gran rigor ético, tenía un gran rigor de la justicia, de la moral, de ciertos atributos y valores que la sociedad occidental poseía, y los ejercía de forma precisa, siempre en el marco de unos crímenes que se podían llevar a cabo, como alguien que robaba un banco, alguien que se robaba unas joyas, etcétera, no con crímenes cada vez más inverosímiles que llegan hasta el terrorismo, como ha estado pasando en última instancia con el Batman más actual. Me parece que eso es algo que ha hecho también un devenir de un Batman que antes no habían esas cosas en la sociedad, como el terrorismo y el ataque directo, sobre todo Estados Unidos cuando lo declaró, tras las Torres Gemelas, que el propio Batman va también construyendo como su superhéroe, ayudando a paliar esos problemas de la sociedad. Y obviamente en los 60 pues no eran un tema de coyuntura, digamos. También hablando justo de la importancia que dices de cómo en el transcurso del tiempo se va transformando, pensamos en la importancia que tienen los personajes femeninos en toda esta historieta. Y el decir que la fundamentación moral y de valores que se le da al personaje me causa bastante conflicto. Por ejemplo, ahora que salió Suicide Squad, ¿no? También, que fue una película malísima, por cierto, a mi consideración, se pone de moda Harley Quinn. Es un personaje muy interesante, constituido de varios elementos, abuso, vemos violación, etcétera, pero se pone de moda porque pues, está padre el disfraz y todo, ¿no? ¿Qué papel toman las mujeres dentro de este universo? Claro, primero este personaje nació en la animación, no nació en el cómic. Ya nació cuando Warner se había consolidado como una empresa de animación importante y tenía varios productos, entre ellos películas, y justo nace Harley Quinn para acompañar y hacerle segunda al propio Joker. Esto no es ninguna cosa incidental. Al igual que Robin, tuvo que ver con el levantamiento de ventas de cómics cuando apareció y decidieron dejarlo para Batman y Robin. La propia Harley Quinn levantó parte de la industria porque apelaba a un sector, sobre todo de jovencitas que estaban buscando identificarse, digamos, con un personaje con unos atributos específicos. Lo que es cierto es que el Joker sí tiene cierta carga no solo psicológica, sino física sobre ella y la controla. Es un control, pero que ella permite, porque también ella tiene una fijación muy profunda en la que si pensamos en términos patológicos, ella depende de manera absoluta de aquel que le hace daño. Su tipo de relación, digamos, vamos a pensarlo platónicamente, si lo quieres ver así, es eso, es golpéame, pero quédate conmigo. Pégame, pero no me dejes. Así, no lo quería decir de esa manera. Pero eso sí. Pero ya lo mencionas como tal. Entonces, este personaje tiene un gran peso en la historia porque va permitiendo dar un rostro distinto al propio Joker, por un lado, y va buscando contrapesos a los personajes femeninos que están ayudando a Batman o que están del otro lado como enemigos, pero que en algún momento ya se habían acercado románticamente con él. Concretamente tiene que ver con Batichica, Batwoman, o tiene que ver con propia Gatúbela, que son esos personajes que en algún momento se acercan a él, a pesar de que son villanos. Por ejemplo, Gatúbela, ese romance hace que él le permita ciertas cosas, pero al final la va a buscar para atraparla, ¿no? Y por el otro lado, esta Harley Quinn lo que hace concretamente es disponer de un tipo de personaje que tiene una, digamos, locura, vamos a pensarlo así, porque hay muchos tipos de enfermedades psiquiátricas. Claro. En el cual ella particularmente lo que hace es tratar de ayudar a su amado sin importar las consecuencias, incluso hasta perder su propia vida por él. Eso es algo que lo han manejado en muchas otras obras, por ejemplo en el anime, y me parece que ahí está una clave.
creo que en la época en la que Harley Quinn nace, importa ciertos atributos de otras obras audiovisuales, sobre todo el anime japonés. Y es importante el personaje, es entrañable, pero ya en las últimas producciones en donde ya aparece, pues obviamente te das cuenta de que no tiene una carga narrativa poderosa, no tiene un discurso que tenga varios elementos que hagan que sea entrañable el personaje, y no logra por último más que encantar quizás por los atributos estéticos que posee, sus cabellos, cómo está maquillada, la vestimenta que tiene, las herramientas que utiliza, pero no tiene un fondo psicológico profundo que construya al personaje como a Batman o al propio Joker. Claro. Ellos tienen una historia concreta muy profunda. Piensa en el Joker, por ejemplo, cuando él era una persona sin empleo y después en una gran depresión desafortunadamente tiene que cometer un crimen para obtener dinero, le ponen una máscara roja y en el crimen en donde está cometiendo cae en un tanque de ácido y pasan muchas cosas para que él posteriormente caiga en ese proceso de pérdida de la cordura. Lo que no tiene Harley Quinn. Harley Quinn es un personaje muy débil narrativamente y sobre todo psicológicamente. La clave de Batman sobre otros personajes recae en que como él no tiene poderes y los personajes que lo circundan no tienen poderes, tienen que hacer una sobrenaturaleza dentro de la mente. Ya. En la mente recae todo la fuerza de los personajes y sobre todo en lo retorcido de sus propias mentes. Por supuesto, y qué interesante todo lo que mencionas, la constitución de los personajes, luego de la narrativa dentro de este universo, Claro. Da para bastantes análisis. Por ejemplo, en este encuentro que se va a llevar a cabo, pues van a analizarlo desde el punto de vista psicológico, social, político, etcétera. Lamentablemente aquí se nos acabó el tiempo. David, no sabes cuánto te agradezco que me hayas acompañado en el programa. Al contrario, gracias por la invitación. Y nos vemos en las actividades de Batman. Claro, por supuesto. Bueno, pues ya, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado y bueno, darles la información. A partir del 30 de marzo se va a llevar a cabo aquí el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Felices 80 Batman. Esto va a iniciar ese día a las 3:30 con una inauguración en el Centro Cultural Universitario y después a las 4 de la tarde va a estar muy padre. Es una pasarela que se va a llamar Pasillo de Arkham Asylum, en el cual va a haber personajes caracterizados y todo muy padre para que puedan ir a ver esto y seguir las actividades que van a ver también como en TV UNAM, en Radio UNAM y en este marco de la fiesta de Felices 80 Batman. Les agradezco que nos hayan acompañado en este programa y les espero en el próximo Tonske. Ah, claro, y darle el agradecimiento, gracias por recordarme, a Andrea Plata por este bello vestido que me puso para el día de hoy y también a Roberto Coria, mandarle un abrazo y felicitaciones por este encuentro internacional. Ahora sí, nos vemos en el siguiente Tonske. Chao.